luego de que un grupo de 10 hombres armados con cuernos de chivo instaló el pasado viernes 27 de mayo un retén sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en donde detuvo el paso del convoy de la prensa nacional que cubría las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo por el Triángulo Dorado, cuna del cártel de Sinaloa. Este miércoles 1 de junio, en Con los de Casa, el reportero de El Universal, Alberto Morales, relató lo que vivió a bordo del vehículo. En una nueva emisión, los colaboradores de esta casa editorial, Maite Azuela, Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra Costa, moderados por el director general editorial de El Universal, David Aponte, conversaron con Morales sobre el tema que hay detrás del retén de Badiraguato. Salimos en convoy, íbamos aproximadamente 4 camionetas. La primera era una camioneta del gobierno del estado, después una camioneta tipo VAM, donde iban compañeros reporteros de Culiacán, de Sinaloa. La tercera camioneta era donde viajábamos los reporteros de la fuente de presidencia, habitualmente cubrimos las actividades del mandatario, y otra camioneta venía atrás de nosotros, que era también de otros compañeros de televisión. Salimos en convoy rumbo a Badiraguato, que es como era la primera parada en esta ruta. Son más o menos 2 horas y media, casi 3 horas. El convoy se nos adelanta, pues porque ellos traían unas camionetas pues, mucho más ligeras y más potentes. Nosotros traíamos una camioneta tipo Sprinter, pero además ahí el chofer nos comenta que tenía que cargar gasolina, porque la distancia era pues significativa, y aparte pues no había en la sierra, ahí en la entrada del Triángulo Dorado, no había dónde cargar gasolina. Entonces cargamos gasolina allí en Badiraguato. Yo creo que el convoy nos llevaba como unos 20 minutos o media hora de distancia. Llegando, pasamos Badiraguato, empezamos a subir a la sierra, un camino muy escarpado, curvas, barrancos, y curiosamente yo venía grabando un pequeño clip, y en eso veo de mi lado izquierdo, yo venía en medio de la Sprinter, la camioneta Sprinter, veo una mujer con el rostro pues sí de preocupación, que se nos quedaba viendo, pero veo también al fondo de ella un hombre armado, y después veo otro que pues se acerca hacia el lado del conductor, y del lado derecho, del lado contrario, se acerca otra persona, quien la verdad pues me llamó mucho la atención, porque era una persona que traía equipo de camuflaje, traía un sombrero, traía chaleco antibalas, traía cartuchos, traía colgando, pues a mí me pareció un AK-47, un cuerno de chivo, y nos preguntó que para dónde íbamos. Y pues nuestra respuesta primera fue, pues vamos a Guadalupe Calvo, al evento del presidente. Y después él nos empezó a hacer un interrogatorio de una manera, yo diría, pues poco usual, porque se acercaba mucho, y lo que yo alcanzaba a ver era que como que escudriñaba a través del cristal de la camioneta para ver quiénes veníamos, qué traíamos, y lanzó la siguiente pregunta, y decía ahí que si trajéramos armas, si se traen armas, y pues todos al unísono contestamos no, vamos al evento del presidente, somos reporteros. Y un compañero creo que se avivó, actuó bien, abrió la puerta del Sprinter, entonces esta persona se acercó más y pudo ver quiénes veníamos ahí, e incluso le preguntó sobre las cámaras, dijo, ¿están grabando? Porque los compañeros siempre traen su cámara al lado lista para cualquier situación, y le respondieron que no, y le mostraron una que efectivamente pues venía apagada. En ese momento pues si puedo hacer el siguiente comentario, me dio tranquilidad. Sí fue una situación tensa, pero me dio tranquilidad que ellos nunca nos apuntaron, nunca utilizaron palabras antisonantes. Era más bien un poquito, si podría llamarlo de esta manera, un poco de un cuestionario como no sé si de llamarlo así, de intimidación, o tratar de ser un poquito amenazante, como para ver quiénes están controlando ese camino. Asimismo, el reportero de esta casa editorial narró que por órdenes de los sujetos armados, un hombre de la tercera edad se subió al vehículo en el que viajaban los reporteros. La persona sube, una persona
si puedo decirlo, agradable, una persona de edad, que nos fue comentando todo el camino. Se veía que él lo conocía perfectamente, porque en ese momento era un momento de tensión que nadie comentó el suceso que habíamos vivido. Y también una compañera muy inteligente escribió un mensaje en su teléfono y lo comenzó a pasar entre nosotros, los que veníamos atrás, sin que se diera cuenta esta persona, para señalar que mejor no hiciéramos ningún comentario, pues porque ahí los grupos del crimen organizado tienen una base social importante y podría estar con estas personas. Ya analizando más la situación, también un mensaje que también yo no lo había percatado de ese día, es que la persona armada nos dijo abajo: acuérdense bien de este camino, porque por aquí van a regresar. Y sí, efectivamente era el camino más corto para regresar otra vez a Culiacán. Era 6 horas, porque había otro camino, pero había que rodear desde Chihuahua y a dar una super vuelta, y eran fácil casi 10 o 11 horas de trayecto, que eran pues casi mediodía, y era mucho más difícil, sobre todo por la hora, ¿no? Y estar esa hora en la sierra pues es mucho más peligroso o puede haber este tipo de incidentes que nos encontramos ese viernes por la mañana. Al respecto, el columnista Héctor de Mauleón opinó que no es de creerse la respuesta del presidente y del gobernador de Sinaloa sobre este hecho. De verdad es que es de no creerse la respuesta del presidente y la respuesta que da el gobernador. El gobernador diciendo que se exageró que exageraron los periodistas al dar a conocer lo del retén. No veo de qué se sorprenden, si son comunes. Dice, yo mismo al ir al funeral de una sobrina, cuenta el gobernador Rocha Moya, dice, fui detenido en uno de estos retenes y me dejaron pasar. Bueno, pues es ya la claudicación total y la señal de normalidad, de la normalización otra vez de este tipo de cosas, en un acto de un cinismo indecible, porque hay que recordar que este gobernador ganó con la operación y con el apoyo del cártel de Sinaloa. Eso se documentó la operación que hizo el cártel en las elecciones pasadas para que el partido de este gobernador, que es Morena, él mismo y los candidatos que palomeó el cártel de Sinaloa ganaran. Entonces, pues el mensaje es de normalidad, y el mensaje del presidente es, pues no pasó nada, y no es el único lugar, pasa en otros lados. Bueno, pues qué alivio. Hay que ver lo que está pasando en Michoacán, donde la gente es detenida a veces en un tramo de 3 kilómetros por 2 cárteles distintos que tienen ahí sus retenes, que les revisan los teléfonos para ver que no lleven imágenes o videos de cosas que comprometan a los grupos criminales, que les roban los coches, que les roban el dinero. Hay retenes, hay registro de retenes en muchísimos lugares del país. Se dio a conocer la cifra del cálculo del Pentágono de que son 800 los municipios que están controlados por grupos criminales en México. En solamente unos años pasaron de 80 municipios controlados por grupos criminales o con fuerte presencia de grupos criminales a más de 800. En tanto, la politóloga Maite Azuela señaló que ambas declaraciones retratan la esquizofrenia de este gobierno. Anteriores, pero creo que en este gobierno es aún pues más desconcertante la forma en que se hacen, pues por un lado todo indica señales y comunicados de acercamiento con el crimen organizado. No habían pasado ni siquiera un mes de que el presidente se refiriera a los criminales como seres humanos, cosa que nadie niega, pero que claramente envía un mensaje, pues, yo lo interpreto así, pero creo que los resultados también nos lo dicen así, de blindaje al crimen organizado, por un lado. Y por otro lado, pues, toda la infraestructura financiera, de normatividad, de entrega de espacios civiles a una Guardia Nacional cuya primera labor o primer objetivo tendría que ser, pues ahora sí que enfrentar, dominar, controlar, perseguir al crimen organizado. Entonces todo da la impresión de que ni se le persigue,
pese a la cantidad de recursos y despilfarro y opacidad que ha representado la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Y que por el otro lado, pues sí, se normaliza su presencia, pero como si fueran términos amistosos, ¿no? Es aquí cuando de facto se entiende a qué se refiere el presidente cuando él está proponiendo este asunto de abrazos y no balazos. Pareciera que los balazos que vienen del crimen organizado hacia la ciudadanía al presidente no lo escandalizan. Las cifras que ha alcanzado con su gobierno en términos de violencia y homicidios, bueno, pues sabemos que es histórica, que se ha triplicado. Entonces, la verdad es que para la ciudadanía, pero pienso entonces incluso para ciertos gremios que suelen ser más expuestos, y en este caso que hoy tenemos aquí a Alberto Morales con nosotros, creo que pues nos queda más que claro cómo se arriesga el pellejo, ¿no? Porque aunque él nos relata un poco resignado cómo fueron perdiendo un poco este pánico y se fue convirtiendo en pues esta sensación de, bueno, pues dejémonos llevar y digamos la menos información posible y asumamos que la persona que nos viene acompañando viene en buena lid. La verdad es que lo que podía haber pasado ahí era todo y podían haber perdido la vida varios, podrían haber perdido la integridad, si no es que la vida. Y entonces a mí me aterra de manera pues escandalosa la normalización que hace el presidente de la República, y me parece muy cínico de parte del gobernador hacer estas declaraciones cuando está acusando al gobierno de López Obrador. Tendría que probarlo y probablemente tenga forma de hacerlo, sería muy interesante. Si es que al gobierno de Calderón, al gobierno de Calderón. ¿Verdad? Dije de López Obrador, al gobierno de Calderón, ¿no? De tener este pacto con el grupo del Chapo Guzmán. Y creo que si algo queda pues evidenciado es que ellos, si no tienen un pacto, por lo menos sí tienen acuerdos locales. Mi preocupación se centraría en cómo el Estado, y no solo los gobiernos, han ido entregando el control de territorios políticos al crimen organizado con este blindaje esquizofrénico en donde la Guardia Nacional no los toca y los más afectados suelen ser los ciudadanos. De igual manera, el también columnista Juan Pablo Becerra Acosta recordó que en el sexenio de Vicente Fox sucedía continuamente. En ciertas zonas, en Guerrero, en Sinaloa, en Durango, en Tamaulipas, en Chihuahua, en muchísimas zonas, no sé cuántos le hayan tocado a Alberto Morales en su recorrer de reportero, pero eso te lo pueden decir nuestros corresponsales. Entonces, llevamos todo el siglo con esto. Antes de Fox, había gobernadores priistas, David, creo que lo he contado por aquí en algunas columnas del Universal, que te presumían sus acuerdos con el crimen organizado. Entonces te decían, mira, nosotros, a diferencia de Fox, nosotros teníamos unos pactos y no había problema porque ellos pasaban por aquí y nosotros los dejábamos pasar, y lo único que les pedíamos era que no se metieran con la gente. Entonces, efectivamente, en esa época de Pax narcapriista, no había extorsiones, no había esos secuestros masivos por masivos me refiero a repetidos en uno y otro municipio, no que secuestraran a 18 personas al mismo tiempo. Fox dice que no pasa nada. Fox es López Obrador, López Obrador es Fox. Fox dice, no pasa nada. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué me voy a meter? Y algunos periodistas pedimos, porque reportamos en las calles, en los pueblos, en los municipios, en las montañas, en las sierras, y vimos cómo la gente estaba completamente vulnerable y a merced de estos grupos, llenos de retenes por todos lados. De un grupo, de un municipio a otro, un grupo tenías un retén. Para poner un ejemplo muy concreto, en Michoacán en Guerrero tenías a los rojos y luego a los ardillos y luego a los guerreros unidos, y iban teniendo sus retenes y tenían en la entrada de los municipios, David, de los pueblos, a sus grupos en motocicleta de halcones. Y entonces llegabas, ponían unos topes de estos falsos que ellos mismos montaban ahí con piedras, ladrillos, y empezaban justamente a hacer lo que estaba describiendo Alberto. A ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué traen aquí? En mi caso, yo siempre le ponía a los coches prensa por todos lados para que no te confundieran, no se pusieran nerviosos y no te confundieran con otros grupos criminales, más si yo estaba pelón y me ponía unos lentes oscuros. Entonces, eso ocurre desde hace muchísimo tiempo y lo lamentable es que sigue y que no se ha hecho nada. Es decir, Calderón, después de Fox,
lo entendió, porque sí entendió bien el problema, y dijo, el Estado tiene que entrar y tiene que participar en romper estos cercos del crimen organizado. Pero no supo Calderón cómo salir, cómo hacerlo. Recuperaban un terreno, recuperaban un espacio, David, y luego lo abandonaban sin haber resuelto nada y lo volvían a ocupar los criminales. Peña Nieto fue lo mismo que Calderón. Y ahora López Obrador es la ausencia del Estado. Entonces, 2 décadas, David, y sigue exactamente lo mismo. Estos retenes que se toparon son los mismos que muchos periodistas, muchos reporteros, de los que viven en esas zonas y de los que entrábamos y salíamos, o que entramos y salimos, los vimos una y otra vez y las autoridades no hacían nada.